Todo transcurría de forma rutinaria y predecible. Llevaba 5 años casada con Baltasar. Él siempre estaba enfocado en su trabajo, disciplinado y serio, y a veces tratar de entenderlo resultaba imposible. Me llamo Inesia, tengo 45 años, aún estoy llena de vida y me cuido mucho. Mi aspecto, mi ropa, mi cuerpo, siempre luciendo joven y fresca. Tal vez era mi forma de mantenerme viva frente a la frialdad de Baltasar. No había mucha emoción en nuestra vida. Baltasar estaba concentrado en su trabajo y yo tenía mi propia pequeña rutina. Pero ese día todo cambió. Era un día cualquiera cuando sonó el timbre. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Amaro parado allí. El mismo Amaro que se había mudado a otro país hace 4 años. Ahora con 28, más maduro. Con el mismo carisma agudo de sus años más jóvenes aún presente. «¡Sorpresa!», dijo, mostrando esa sonrisa segura tan característica. Mi corazón comenzó a acelerarse, y los sentimientos que pensé haber enterrado hace 4 años regresaron de repente con fuerza. Amaro estaba de vuelta, y de la manera más inesperada, en el centro mismo de nuestras vidas. No olvides suscribirte a mi canal para más cautivadoras historias de la vida real. Quédate hasta el final de este video, porque esta historia está a punto de ponerse realmente interesante. La última vez que vi a Amaro fue hace 4 años. Vivimos juntos durante 1 año, desde que él tenía 23 hasta los 24. En ese entonces, estaba obsesionado con la idea de mudarse a otro país. La apariencia de Amaro, su actitud confiada y esa energía que emanaba siempre me incomodaban un poco. Por supuesto, en ese momento, aparté esos sentimientos y me dije a mí misma que solo era un enamoramiento de madrastra. Esa tarde, todo se sentía diferente. Cuando sonó el timbre, mi corazón empezó a latir de una manera a la que no estaba acostumbrada. Mi piel se erizó. Una voz dentro de mí decía: «Esto no es solo una sorpresa, algo va a cambiar». Abrí la puerta y lo que vi hizo que esos sentimientos que había olvidado volvieran corriendo a mí. Amaro. No el chico joven y ansioso, sino un hombre mucho más maduro, apuesto y carismático. Esa sonrisa familiar en su rostro aún me recordaba al viejo Amaro, pero la profundidad en sus ojos era una mirada que no reconocía. «¡Sorpresa!», dijo, y todo pareció congelarse. Apenas podía respirar. «Amaro, ¿tú estás aquí?», susurré, con la voz temblorosa, pero las palabras apenas salieron de mis labios. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero rápidamente intenté ocultarlo. Después de ese momento, invité a Amaro a entrar, y pronto nos sentamos a cenar juntos. Baltasar, como siempre, estaba agotado por el trabajo y parecía tener la cabeza en otra parte. Apenas hablaba, respondiendo solo con unas pocas palabras, perdido en sus pensamientos. Amaro, en cambio, hablaba con entusiasmo sobre su vida, sonriendo brillantemente, como en los viejos tiempos. «Sentí que este lugar me llamaba», dijo Amaro, moviendo lentamente su tenedor sobre el plato. «Alquilé un lugar a solo una calle de aquí. Quiero estar cerca, pasar más tiempo con ustedes. Tengo muchas cosas en la cabeza y pensé que aquí podría encontrar algo de paz». Hubo un breve silencio cuando Baltasar escuchó las palabras de Amaro. Él siempre estaba tan metido en su mundo empresarial, constantemente un paso atrás de nosotros. Lentamente asintió y tomó un sorbo de su bebida, pero no dijo nada más. En cuanto a mí, me aferraba a cada palabra que decía Amaro, tratando de ocultar la mezcla de emoción y confusión que burbujeaba dentro de mí. Era como si me estuviera ahogando en emociones, como si todo lo que había mantenido enterrado durante tanto tiempo estuviera saliendo a la superficie esa noche. Ver a Amaro aquí de nuevo despertó sentimientos que ni siquiera sabía que aún tenía. Siempre lo había considerado solo mi hijastro, manteniendo la distancia. Pero ahora tuve que pensar en cómo describir a este chico. Recordé lo que habíamos vivido años atrás. En ese entonces, yo solo era una observadora,
Pero ahora, ver cuánto había crecido hacía que todo se sintiera diferente. Podía sentir a Baltasar alejándose más que nunca, mientras que Amaro parecía estar consciente de todo lo que lo rodeaba. La cena se convirtió en un extraño silencio incómodo. Baltasar estaba perdido en sus pensamientos y yo me descubrí enfocándome en cada pequeño movimiento que hacía Amaro. Mi corazón latía con fuerza, todo empezaba a enredarse. Esa noche me di cuenta de que la cena no era lo único que había cambiado. Era el primer paso de algo grande que se movía dentro de mi vida. Ese día, cuando estaba enferma en la cocina, no tenía idea de lo que estaba a punto de desarrollarse con Amaro. ¿Quién iba a saber que solo unos días después, algo como esto sucedería? En fin, volvamos a la cena. Ni siquiera pensé por un segundo que las cosas nunca volverían a ser las mismas. La cena comenzó como cualquier otra noche, pero la profundidad detrás de ella la convirtió en uno de los puntos de inflexión de mi vida. Amaro me miró directamente a los ojos con una suave sonrisa y dijo: «Inesia, te ves más joven y más hermosa de lo que recordaba». Ese cumplido me golpeó como una ola de calidez. Baltasar miró a Amaro, sorprendido, y asintió. «Sí, tienes razón», dijo, con un tono más suave ahora. «Realmente te ves genial, Inesia». Por un momento, se sintió como si el frío en la casa se hubiera derretido, e incluso Baltasar parecía ver las cosas desde otra perspectiva. Tener este tipo de conversación abierta con su hijo fue un cambio agradable, aunque no siempre fuera así. Amaro, mientras sonreía casualmente, miró alrededor. «Esa es parte de la razón por la que me mudé de nuevo aquí, para pasar más tiempo con ustedes», dijo. Baltasar asintió en señal de aprobación ante las palabras de su hijo. Charlamos unos minutos más. Baltasar hizo algunos comentarios sobre la comida, mientras Amaro hablaba de su nueva vida en la ciudad. Había una vibra tan natural y relajada que por un momento todo el caos de la vida pareció quedar a un lado. Finalmente, Amaro se levantó y dijo: «Eso es suficiente por hoy, tengo que irme a casa». Caminó hacia la puerta y se giró una vez más, mirándome y diciendo: «He aprendido mucho de ti, Inesia». Luego, con una sonrisa, añadió: «Buenas noches». Cuando Amaro se fue, el silencio en la casa me golpeó como un peso. Baltasar todavía parecía pensativo, tal vez un poco cansado. Mientras me movía alrededor de la mesa, había una extraña inquietud, una mezcla de caos y una atracción no invitada que sentía hacia Amaro. Esa noche, la forma en que vi los ojos de Amaro, sus palabras, su postura, despertó algo en mí. Cuando me fui a la cama, aunque estaba agotada, el sueño no llegaba. Mi mente estaba llena de preguntas y cada una me acercaba un paso más a un futuro para el que no estaba segura de estar preparada. Esa noche, tal vez, fue un punto de inflexión. Pasé la noche despierta, atrapada en una batalla entre mi cuerpo y mi mente. Traté de negar lo que sentía por Amaro. Traté de reprimir cuán profundos y complicados eran mis sentimientos. Esa atracción que sentía por él tenía que estar mal, ¿verdad? Pero mi cuerpo actuaba más rápido que mi mente, y negarlo, suprimirlo, se hacía cada vez más difícil. En la oscuridad de la noche me dormí, llena de visiones de los ojos y la sonrisa de Amaro. Pero el sueño no calmó el caos dentro de mí, solo lo empeoró. Habían pasado unos días y Baltasar estaba más ocupado que nunca. Estaba tan absorto en el trabajo que ni siquiera regresó a casa esa noche. Todo parecía volver a como era antes. Baltasar, enfocado en su trabajo, y yo en mi propio mundo. Pero ese silencio hizo que el vacío emocional dentro de mí creciera aún más. Ese día, por alguna razón extraña, mi cuerpo comenzó a colapsar, al igual que mi mente. Poco a poco, comencé a sentirme débil y agotada. Unas horas más tarde, mi dolor de cabeza se volvió insoportable y empezaron a brotar sudores fríos en mi piel. Cuando me desperté por la mañana, había una inquietud en mi cuerpo.
me había despertado con un fuerte dolor de cabeza y sintiéndome agotada. Me había puesto mi bata delicada y delgada, y mi mente estaba completamente nublada, pero había una cosa clara: estaba sola. Baltasar seguía trabajando duro, y yo estaba enferma. Abrí la puerta, esperando tomar un poco de aire fresco. Fue entonces cuando noté el coche de Amaro pasando por delante. Por un segundo, no supe qué hacer, pero al verlo, algo dentro de mí se agitó. De repente, sonó el timbre. Amaro entró, con el rostro lleno de preocupación y curiosidad. «Inesia, escuché por mi padre que estás enferma. ¿Estás bien?», preguntó. Su preocupación solo empeoró el caos de emociones dentro de mí. En ese momento, me di cuenta de lo fuera de control que se habían vuelto mis sentimientos. La mirada de Amaro, su tono, cada uno de sus movimientos me hacían sentir cercana a él, pero al mismo tiempo me alejaban. «Yo estoy bien, solo un poco cansada», dije, pero mi voz temblaba. La atención de Amaro era reconfortante y al mismo tiempo malditamente atractiva. «Creo que deberías descansar», dijo Amaro, dando un paso más adentro y cerrando la puerta detrás de él. En el momento en que entró, el aire en la habitación cambió. Sin siquiera darnos cuenta, nos estábamos acercando y la tensión entre nosotros iba en aumento. Los ojos de Amaro estaban sobre mí y podía sentir su mirada deslizándose sobre el delicado escote de mi bata. Su mirada fija, cada uno de sus movimientos, me envolvían en una sensación de protección y al mismo tiempo me atraían en contra de mi voluntad. Amaro se agachó para recoger algo que se había caído, pero incluso en ese movimiento simple, cada nervio de mi cuerpo parecía tirarse hacia él. La inquietud y la atracción dentro de mí estaban creando una tensión cada vez más fuerte. La mirada de Amaro no era solo la que un hijastro debería tener. Estaba cargada de un interés más profundo, quizá prohibido. En ese momento, si hubiera dado un paso más, tal vez esa barrera se habría roto por completo. Mis ojos brillaban con una mezcla de anhelo y ansiedad, del tipo que te hace sentir vulnerable y viva a la vez. «Inesia», dijo, su voz suave haciéndome sentir aún más expuesta. «¿Quieres algo? ¿Agua, medicina o tal vez más ayuda?». Mis pensamientos estaban por todas partes. Todo se sentía tan cercano. Pero por un segundo vi en los ojos de Amaro esa atención profunda, ese cuidado, y me atrapó el corazón. En la cocina, Amaro se movía con tanta calma y seguridad mientras preparaba la comida, y mis ojos seguían cada uno de sus movimientos. No era solo la sopa. Cada momento que pasaba en la cocina se sentía como una especie de encanto y gracia. Las manos de Amaro, removiendo la sopa, la definición de los músculos de sus muñecas, la profundidad de cada movimiento, me atraían con una fuerza inesperada. Me quedé en la puerta, observándolo, y en ese momento me di cuenta de lo lento que parecía moverse el tiempo. Amaro era tan guapo, tan maduro, tan lleno de vida, y mientras observaba cada uno de sus movimientos, mi corazón latía con fuerza. La atracción era tan fuerte que con cada segundo que pasaba nos acercábamos más, sintiéndonos el uno al otro con más intensidad. Después de un rato, Amaro apagó la sopa y se inclinó para tomar algo de la sartén. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron de repente. En ese momento, sentí como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo. En el segundo en que nuestras miradas se cruzaron, todo se detuvo. Las emociones dentro de mí se liberaron de repente. No había forma de negarlo. Había una pregunta en la profundidad de mis ojos. Tal vez era la misma pregunta, un deseo que había sentido durante años, pero que había mantenido en silencio. Mi cuerpo se acercaba a Amaro, y por más que intentara controlarme, esa fuerza magnética se volvía imposible de resistir. Lentamente, casi susurrando, dije: «Te deseo». Amaro se quedó quieto por un segundo, sin decir nada. La intensidad en sus ojos me sacudió de nuevo.
Yo también te deseo, más que a nada, dijo, con una voz llena de seguridad y profundidad. Cuando lo dijo, sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si nada hubiera cambiado. Nada ha cambiado, siempre ha sido igual durante años. El calor entre nosotros se sentía como el aroma de un amor mezclado con tensión. La voz de Amaro fluyó a través de mí como un río, y cada célula de mi cuerpo se acercaba más a él. Lentamente, ambos comenzamos a dar pasos el uno hacia el otro, y en ese momento, cuando nuestras miradas se encontraron de nuevo, esta vez había valentía en mi mirada, no incertidumbre. De repente, me sentí atraída hacia Amaro. Me di cuenta de que quería besarlo, y sin pensarlo 2 veces, di el paso. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, lo besé. Ese beso desató un deseo que había estado reprimiendo durante años. Amaro, tal como lo había sentido un segundo antes, colocó su mano en mi cintura y me atrajo hacia él. Luego, lentamente, sus manos se deslizaron hasta mis caderas mientras me devolvía el beso. Nuestros besos se profundizaron y ambos comenzamos a sentirnos más cerca. En un instante, Amaro me levantó en sus brazos y me sentó sobre la encimera. Mientras me sentaba allí, mirando sus ojos, el fuego dentro de mí ardía aún más. Todo había ocurrido tan rápido y de forma tan inesperada, pero se sentía como la culminación de 4 años de anhelo. Cada caricia, cada beso era tan hermoso y satisfactorio. Estos momentos apasionados se sentían como un sueño hecho realidad para ambos. Alcanzamos el punto máximo de emoción y quedamos sin aliento, como si hubiéramos esperado y extrañado al otro durante años. Nuestros cuerpos sentían como si siempre se hubieran conocido. Cada caricia, cada beso nos hacía sentir más unidos. Ambos nos sentíamos cansados, pero ese cansancio era parte de la felicidad que encontrábamos el uno en el otro. Apoyé mi cabeza en el hombro de Amaro y por un momento el mundo entero se quedó en silencio. Amaro tomó mi mano y me llevó a mi cama. Como yo estaba enferma, me acostó con cuidado y se recostó a mi lado. En ese momento, la paz y la felicidad de estar juntos lo cambiaban todo. En los brazos de Amaro me sentía en el lugar más seguro del mundo. Con él, todo se sentía correcto, como si todo estuviera en su lugar. Amaro, susurré, abriendo los ojos y mirándolo. A veces me siento perdida. Algo no está bien, ¿verdad? Amaro asintió en silencio y se acercó un poco más. A veces es difícil entender tus sentimientos, Inesia, pero te entiendo. Es difícil contenerlos, especialmente después de todo este tiempo. Quise sonreír, pero había tristeza en ello. A veces te deseo, siento que todo está mal, pero luego te siento y todo se complica. Amaro respiró hondo. Recuerdo cómo me sentía hace 4 años. En ese entonces, lo que sentía por ti parecía algo infantil. Pero cuando regresé del extranjero y te vi, fue cuando me di cuenta de que mis sentimientos por ti eran mucho más profundos, mucho más reales. A los 28, mi amor por ti alcanzó otro nivel. Hay una gran diferencia entre lo que sentía entonces y lo que siento ahora. Lo miré. Mis ojos se clavaron en los suyos y pregunté, ¿de verdad piensas eso? Lo juro, respondió Amaro, con los ojos llenos de certeza. Empecé a notar cosas en aquel entonces, pero ahora, al verte de nuevo, solo ha hecho que mis sentimientos se hagan aún más fuertes. Ahora realmente te conozco, Inesia. Todo es más profundo, todo es real. Nos quedamos en silencio un rato. Dentro de mí había caos. ¿Eran correctos mis sentimientos o no? No sabía qué hacer. Finalmente, Amaro, acariciando suavemente mi mejilla, dijo: «Quiero que todo esté bien, y solo puedo lograrlo contigo. Quiero que estés conmigo, Inesia». Eran solo palabras, pero la tormenta dentro de mí las confirmaba. ¿Debía dar un paso? Mi corazón iba muy por delante de mi mente. En ese momento,
Lo único que sabía era sentir esto, tomar esta decisión. De alguna manera, tenía que ser lo correcto. Pero ¿y después? ¿Qué pasaría después? Tal vez la magia de estos sentimientos se desvanecería, perdida en el momento. Pero sin importar qué, nada volvería a ser igual. La incertidumbre en mis ojos, el caos en mi alma durarían un poco más, pero había algo que sabía con certeza. Este momento era el comienzo de todo. Ahora, o avanzábamos, o todo se perdería para siempre. Si has llegado hasta aquí, estoy segura de que estás enganchado a la historia. Aún queda mucho por venir y no querrás perdértelo. Haz clic en el botón de seguir y activa las notificaciones para ser el primero en sumergirte en mi próximo relato misterioso. Tu apoyo significa el mundo para mí